Biblia, Lucas 3. Lucas 3 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. De repente, los sacerdotes ahora son Anás y Caifás, y Juan, el hijo de Zacarías, el sacerdote, no está en el templo, está en el desierto, predicando, porque la palabra de Dios le vino a él en el desierto, no en el templo. Por eso entiendes que los escribas y fariseos y sacerdotes iban al desierto a ser bautizados por Juan. Porque dice supuestamente la historia que Juan el Bautista entendió que el Espíritu Santo le decía: no vas a ser parte de estos, vas a ser parte de ellos. Y fue al desierto, a las cuevas de Qumran, y ahí empezó a leer el sacerdocio de justicia. Y él sabía que vendría un rey de justicia, que tendría que morir por causa de la justicia, para cumplir con toda justicia, para que la humanidad fuera justificada por medio de su justicia. Y entonces ellos entendían que el Yahweh o el Dios Jehová era Melech Shalom o Melech Zadok, el Melquisedec. Era sinónimo, era Jesús. Sabían que Melquisedec, el título de rey de justicia, era exclusivo para Jesucristo. No sabían que se iba a llamar Jesús, no sabían el nombre, solo sabían el título. Interesante, ¿no? Porque te dicen que Jesús se llamaba Yeshua HaMashiach, te dicen que se llamaba Emanuel y dicen que se llama Jesús. Al final los tres son uno mismo. Pero Juan el Bautista y los sacerdotes sadoquitas, que habían sido expulsados después de la muerte de Eleazar y se llevaron los textos sagrados a las cuevas de Qumran, sabían que aunque no sabían su nombre, se llamaría Consejero, Príncipe de Paz, ¿se acuerdan? Padre Eterno, y que también se llamaría Rey de Justicia. Esa era la llave para identificarlo. No sabían quién era, no sabían cómo era, no sabían si tenía pelo largo, pelo corto, ojos azules, solo sabían que sería un rey de justicia. Y eso es lo que lo definía. Por eso Juan el Bautista, cuando empieza a escuchar los milagros que Jesús estaba haciendo, se acuerda de Isaías 61, cuando decía que él iba a dar libertad a los cautivos y que iba a pregonar la justicia y que el evangelio del evangelio iba a ser predicado a los pobres. ¿Están entendiendo ya? Entonces Juan el Bautista tenía la llave del reino, y los sacerdotes y fariseos lo sabían y venían a bautizarse. Eso no era común. En el templo no había bautismos. En el templo solo se lavaban las manos y los pies. No había bautismo. El bautismo lo instituyó Juan. ¿Para qué? Para arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Para enderezar el camino torcido de la rebelión al arrepentimiento, para preparar el camino del Rey de Justicia que vendría a predicar la justicia, y entonces podrían ser salvos. ¿Ven por qué Juan es importante? Juan era el sacerdote del orden de Melquisedec que le cedió a Jesús, el último sacerdote del orden de Melquisedec. ¿Poderoso, sí o no? Y por eso Jesús le dijo: basta ya, es necesario que cumplamos con toda justicia. Y por eso Jesús se bautizó en su misión. Y este es el principio básico del cuerpo de Cristo: someteos unos a otros. Hoy tú me enseñas a mí, mañana yo te enseño a ti. Y nadie es más que nadie. Todos juntos hacemos la obra del reino para ser un cuerpo, y todos los dedos de la mano tienen importancia. Le quitas un dedo y ya no es un puño. Y el verdadero cuerpo de Cristo se identifica porque pone el cuerpo antes que el miembro. Pero cuando tú te encuentras una persona en el cuerpo de Cristo que se pone en primero, ese no es el cuerpo de Cristo. Especialmente cuando se dedica a perseguir a los demás, cuando se dedica a hablar mal de los demás y de hacer cosas contra los demás. ¿Ahora estás entendiendo?
Y yo siempre le digo a mis hermanos, tengan cuidado, identifíquenlos. Porque hay algunos en medio de nosotros que fingen ser el cuerpo de Cristo, hablan todo igual, todo lo hacen igual. Bendicen, abrazan, aleluya, amén, gloria a Dios, pero a la hora de la hora son los primeros en salir corriendo, son los primeros en traicionarte, son los primeros en negarte un plato de comida, son los primeros en robarte, porque solo les importan ellos. Muy bien. Mateo 9, versículos 12 al 13. Al oír esto, Jesús les dijo: los que son sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos solamente. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Si un justo ya camina por el camino estrecho de la rectitud, no hay necesidad de enderezarlo. Pero si el impío, el pecador, él los llama al arrepentimiento, él los encarrila en el camino de justicia. Y entonces aquí los sanos son los justos y los enfermos son los pecadores. Entonces la justicia se convierte en tu sanidad espiritual. Y una vez que te sanas interiormente, te sanas exteriormente también. El reino de los cielos es como una mujer que escondió levadura en 3 medidas de harina, y pronto toda la harina fue leudada. Ese es el versículo que yo uso para enseñarle a la gente a perdonar. Porque los que guardan rencor, amargura, resentimiento, es levadura que contamina tu alma, tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos, y después pasa al espíritu, que es tu fuente de vida, tu verdadera esencia de existencia, y se manifiesta en tu carne como cáncer, diabetes, todas estas cosas que hoy en día la humanidad sufre, solo porque no quieren perdonar. Solo porque guardan rencor, porque no quieren cumplir con la justicia de Dios. Entonces, no cumples con tu justicia. La justicia es la palabra, es la verdad, es medicina para todo mi cuerpo, dice el Salmo. Por eso tienes que entender las paralelas. Y siempre digo yo, las paralelas no son para cualquier lelo. Hay que leerlas y estudiarlas hasta sacar la definición y las, como que dice, sinónimos. Si la palabra es la vida, si la vida es la justicia, porque son las sendas de vida, y la justicia es medicina, los justos son los que están sanos, está sencillo, ¿no? ¿Quieres ser sano? Cumple la justicia. Haz la justicia. Perdona, ama, dale al que no tiene, y entonces la justicia te protege. Más allá de lo que jamás vas a entender. Y los que te quieren matar no te pueden matar. Y tú de repente caminas en medio de los que te quieren asesinar y no te ven, porque Jesús te esconde de ellos. Y esa es la protección divina de Dios. Muy bien. Isaías 1:5 dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Ahí te está diciendo Jesús que todos los líderes son pecadores que no conocen la justicia y que están caminando en el camino de la rebelión. Y por eso entonces los corazones están dolientes. Porque ¿qué pasa? Los corazones del pueblo, aprendiendo la impiedad, no se sanan. Están enfermos, todos están enfermos. Porque la cabeza está enferma, el cuerpo está enfermo. Así de sencillo. Si la cabeza está mal, el cuerpo va a estar mal también. Oseas 7:7, mira esto. Todos ellos arden como un horno. Oseas 7:7. Y devoraron a sus jueces. ¿Qué significa eso? Mataron a los justos. Se hartaron, calumniaron, persiguieron a los justos. ¿Quiénes son los justos y los jueces? Los que establecían la justicia del pueblo.
Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Se olvidaron de Dios. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. Una pregunta. ¿Alguna vez tú has hecho una tortilla en un comal y se te olvida darle vuelta? Queda mal hecha, ¿no? Solo de un lado está cocida y del otro no te la puedes comer. Así es aquel que no entiende la justicia y que solo se agarra de la ley. Entonces va a ser una torta no volteada, incompleto, mediocre, tibio. Eclesiastés 1:1, para demostrarte que Salomón era una persona sabia que quería restablecer el sacerdocio de justicia. Palabras del predicador. De inmediato, ¿te acuerdas que te dije que el pregonero de justicia tenía que ver con el orden Dabrao? ¿Te acuerdas cuando te dije que Dabrao también significaba predicador, anunciador, pregonero? Por eso llamaban a Noé pregonero de justicia. Entonces, esta palabra predicador, el predicador que predica, el pregonero que pregona, el mensajero que es lo que lleva, la justicia, en el orden de Melquisedec, según la palabra hebrea, Dabra. ¿Te acuerdas? Que era promesa, declaración, que era juramento, todas ese montón de sinónimos. Eran como 40 sinónimos. Entre ellos estaba pregonero, predicador. Entonces, Eclesiastés está escrito por Salomón y él se menciona a sí mismo como el predicador. Se establece entonces como sacerdote de justicia, predicador. Y después dice, hijo de David, rey en Jerusalén. Se establece como rey. ¿Qué te estoy dando la clave? Eclesiastés 1 te está dando la pauta para Jesús. Jesús se establece como sacerdote. ¿Quién lo establece como sacerdote? Juan el Bautista. Como sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero falta el otro sacerdocio. Jesús necesita ir al templo y tomar el sumo sacerdocio para poder ejercer el sacerdocio más importante, que es el sacrificio. No puedes ofrecer sacrificio al menos que seas sacerdote. Por eso Salomón ofreció sacrificio cuando él dedicó el templo, porque él mismo era sacerdote de justicia. Ahora, mira lo que dice aquí. Eclesiastés 3:16. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio hay impiedad, y en lugar de la justicia, iniquidad. Dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. ¿Qué te está diciendo Salomón? En el mundo solo hay impiedad, en lugar de juicio no hay justicia. En lugar de justicia, ahí hay iniquidad, deseo de hacer maldad. Y entonces él hace una diferencia entre el justo y el impío, que son contrarios. Ahora vamos a avanzar. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, que es la ley de Dios, que es el camino de Dios, que es la sabiduría de Dios, que es la verdad de Dios, se revela por fe, por medio del oír y de oír de la palabra de Dios, y para fe. ¿Qué significa por fe y para fe? Significa que se recibe de Dios para hacer la voluntad de Dios, con obras de justicia, con obras de la fe. No es con obras de la ley, es con obras de la fe, que hay una gran diferencia. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? Significa dos cosas. El justo vivirá por la ley y cumplirá la ley, y la ley lo mantendrá con vida en el día que venga lo que viene. Eso es lo que significa, ambas cosas.
Proverbios 11:8. ¿Quieres motivación para ser justo? Aquí te va una. Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, pero ustedes quieren ser arrebatados. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entrará en lugar de él. Proverbios 11, versículos 4 al 6. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, en el día de la venida de Cristo, que es la ira de Dios. Mas la justicia librará de la muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino. Ahora entiendes que Job era perfecto porque era justo y cumplía con la justicia. Mas el impío por su impiedad caerá. Versículo 6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. O sea, que el justo camina en el camino estrecho de la justicia, en la rectitud, en obediencia a Dios. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que el justo es justificado primero en la sangre preciosa de Cristo Jesús y después conforme a sus obras de justicia hasta el final. Porque dice después en Romanos 5:21, reine la gracia por la justicia. O sea que sin justicia no habrá gracia. ¿Quiénes quieren la gracia? Entonces procuren la justicia. Romanos 5:21, ¿verdad? Muy bien. Salmos 41, versículo 1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Ahora, todo el mundo puede pensar en el pobre. No está hablando de pensar. Está hablando de dar, tener cuidado, tener pendiente, estar constantemente al tanto de sus necesidades. Eso es lo que significa. Proverbios 10, versículo 26. La obra del justo es para vida, o sea que haces justicia, te provee de vida. Mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, o sea que el camino de la vida, el camino estrecho, es guardar los mandamientos. Pero quien desecha la reprensión erra. Proverbios 12:21. Es que son un montón de proverbios. Deberías de leer proverbios, te lo recomiendo. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. A ti te pasan muchas cosas malas, eres un impío seguramente. Por eso te va tan mal, como tú le llamas mala suerte. Proverbios 11:13. El fruto del justo es el árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Muy bien. Vámonos ahora entonces a Jesús. Vámonos primero a Romanos 5:17. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que la justicia de Jesús es el regalo. Él te regala su justicia, que por medio de la justicia que Él cumplió, tú eres justificado, por tanto eres deudor. Hay un problema grave, te lo voy a leer más tarde. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por
la justicia para vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy bien, ahora quiero que veas cuáles son las leyes que se cumplen en Jesús. Jesús hizo algo por ti y te lo voy a leer. La ley del celo. La ley del celo está en Números 11, del versículo 11 al 29. Mira eso. Números 11. La ley del celo es citada en Romanos 7. Dice Números 11, versículo 11. No. Es un tema aquí. Vamos a ver si en Deuteronomio quizás. Déjame ver si lo encuentro ahorita. Bueno, no importa. Escúchame bien. La ley del celo, se supone que era número 11, pero la apunté mal. Dice la ley del celo que si un esposo acusa a su mujer de que ella le ha sido infiel y ella lo niega, realmente no hay forma de saber. Entonces, lo que tiene que hacer es que tiene que traerla ante el sacerdote. Y el sacerdote entonces le pregunta, ¿tú has sido infiel a tu marido? Y ella le dice, no, lo niego. Entonces él le dice, muy bien, traen un pergamino, escriben el nombre de ella y la acusación. Entonces, ella tiene que traer una ofrenda al sacerdote. Es como una ofrenda de misericordia. Como que ella trata de escaparse de lo que le viene. Él recibe la ofrenda, ella hace el juramento de que ella jura de que ella no ha sido infiel, entonces queman el pergamino y lo meten en una copa con agua. Y ella tiene que tomarse esa copa con el pergamino, las cenizas, y tiene que decir que así me suceda. Y el sacerdote le dice, si tú has sido infiel, que se hinche tu vientre, se te pudran los muslos y mueras en vergüenza fuera de la congregación. Es una maldición. Y ella dice que así sea. Y se bebe la copa. 3 días después, si ella no tocó varón ajeno que no sea su esposo, nada le pasa. Pero si ella fue fornicaria, adúltera, 3 días después, esa mujer es irreconocible. Las vísceras se le deshacen, se hincha y los muslos se le pudren y tienen que sacarla fuera del campamento de la congregación porque hiere a muerto y muere en desgracia y en deshonra. Una maldición fuerte. Así que allá no habían leyes de investigadores privados y pruebas, no, allí se le iba al sacerdote bajo juramento. Ella decía que era inocente o que era culpable. Era mejor que dijera soy culpable para que la mataran, la apedrearan, era más rápido que lo que sufría después. Cuando a Jesús lo crucifican, Jesús está en el jardín del Getsemaní llorando y él está sudando gotas de sangre y él le dice al Padre, Padre, pase de mí esta copa, porque Jesús entendía lo que él tenía que hacer por ti.
Verás, nosotros representamos la novia, la esposa, y fuimos nosotros la ramera infiel. Y él, en vez de llevarnos ante el sacerdote para decir, nos va a acusar y nosotros negarnos, él tomó la decisión de beber esa copa por ti. Porque, ¿cómo puedes tú, dice la palabra, teniendo una mujer infiel, despacharla y después volverte a casar con ella? Si ella ha sido despedida por adúltera, ¿cómo puede regresar? Una de dos: o se divorcia de ella o ella muere. Jesús muere por ti, porque te amó tanto que Él te lleva ante el sumo sacerdote y tú te niegas y escriben tu nombre en el acta de los decretos y la queman y meten esas cenizas en la copa de la ira. Tú sabes que cuando te bebes esa copa vas a morir porque estás mintiendo, porque tú fuiste infiel. No hay forma de escapar. Y Jesús, en su infinito amor, en vez de esperar para verte tomarte la copa, se la traga por ti y muere por ti. Y después resucita y viene de vuelta y te abraza y te dice: eres mía, siempre te he amado y te perdono. Por eso, cuando Jesús resucita, ¿cuál fue la primera persona que se le apareció? María Magdalena, la ramera, porque representa esa reconciliación. ¿Ves? Que cada cosa que Jesús hacía tenía un sentido muy poderoso. Esa es una de ellas. Y cuando Jesús está en el madero, su vientre se hinchó. Cuando le traspasaron salió agua. Y sus piernas se le debilitaban y se asfixió. Mientras Jesús guindaba en esa cruz, Él estaba sufriendo esa maldición. Y por eso dice la palabra: maldito todo aquel que cuelga de un madero. Porque lo que los fariseos querían hacer con Jesús es mandarlo al infierno. Porque aquel que moría crucificado era la ley que te condenaba al infierno. Maldito, anatema. Eso es lo que te quiere decir. Ahora, sigamos. Vete conmigo a Números 5. Perdón, vete conmigo a Romanos. Quiero mostrarte esa mención de esta ley. Pablo era un hombre muy sabio. Entonces, cuando Pablo habla en Romanos 7, él está mencionando esta ley para los que conocen la ley, pero no es para los indoctos. Por eso Pedro decía: Pablo habla de algunas cosas que los indoctos no entienden. ¿Por qué tenés que ser docto? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. El marido muere y él viene y se casa de nuevo contigo en el fin, la boda del Cordero. ¿Entiendes? Se divorció de ti porque tú destruiste la relación miles de años atrás, cuando tus ancestros y mis ancestros pecaron en el desierto con el becerro de oro. Todo nuestro linaje está maldito. Entonces él regresa y él muere en la cruz y regresa otra vez para volverse a casar con su novia. Pero ¿cuál es la característica de su novia? Que cumple con su justicia porque está vestida de novia con linos blancos, que son las obras justas de los santos. ¿Sí? Vete conmigo entonces ahora. Quiero enseñarte algo. Éxodo 4. Aquí Abraham conoce a Jesús. He aquí, dice: ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido el Señor. Y el Señor le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió: una vara. Éxodo 3. Éxodo 3. Apacentando Moisés las ovejas
de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor, él iba a ver. Lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y entonces Dios le dice: vas a ir a rescatar a mi pueblo. Y le dice Moisés, versículo 13: he aquí que llego yo y le hablo a los hijos de Israel, y le digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y entonces Dios le respondió: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Por qué? Porque Moisés fue criado por Faraón, pero cuando fue a donde Jetro, dice que Jetro era sacerdote de Madián. Así que la costumbre de los sacerdotes es que ellos eran estudiosos. Y Jetro sabía, y Moisés sabía, que los judíos tenían un código secreto, el nombre secreto de Dios. Y por eso le pregunta. Y cuando ellos le pregunten cómo se llama, ¿por qué le van a preguntar cómo se llama? Porque el nombre identifica al verdadero Dios. Y si tú sabes el verdadero nombre de Dios, es yo soy. Ajá. O yo soy el que seré. Esa es la más interesante verdad que los judíos te quieren esconder. Pregúntale a un judío: ¿cómo se llama Dios? Adonai. No, ¿cómo se llama Dios? En serio. Jehová. No se supone que se llama Ahaya. Y agacha la cabeza. En realidad se llama Ejiasherejie. Ellos mismos saben que tú no eres digno del nombre sobre todo nombre, y ellos quieren arrebatártelo. Y cuando tú le expones, ellos no lo pueden negar. Porque si ellos mienten bajo el nombre, sobre todo nombre, ellos saben que se condenan. No pueden mentirte. Ponlo a prueba. ¿No se supone que se llama Ahaya? Ahaya. Solo eso, Ahaya, miren. Los indígenas de Estados Unidos, Ahaya, Yahweh, ¿no lo han oído cantar? Así cantan, porque ellos conocen el nombre de Dios. ¿Por qué? Se supone que son fenecios que cruzaron el mar y llegaron